Pablo Rizo, consultor portuario, expresidente del directorio de Autoridad Portuaria de Guayaquil, FLOPE, Castinave, entre otros. Ingeniero, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Les saludo a Omar Jaén, estoy junto con María José de Luca. A ver, rapidito, porque este es un tema, y ahorita que estaba analizando en el corte, yo recuerdo tanto que en el gobierno pasado hubo una gran polémica, pero así grande, gran novela como las turcas, así, sobre el tema del control de los escáneres en los puertos. ¿Se acuerda? Que se hablaba mucho de los escáneres. Unos decían, a ver, no están, después estaban, pero estaban apagados o no funcionaban, o solamente funcionaban un porcentaje. Y eso, usted sabe, ¿no? Ahora el riesgo, este tema de la contaminación de containers y todo eso. Ingeniero, ¿cómo está ese tema? Antes de adentrarnos en el tema de la actualidad, ¿cómo está la situación de los controles en los puertos del Ecuador? Buenos días, Omar, María José, gracias por la entrevista. En la presidencia del gobierno de Guillermo Lasso, se creó un decreto donde se hubo que implementar estos escáneres y el servicio de escaneo pasó de ser un servicio portuario a un servicio aduanero. Por eso la rectoría de los escáneres la tiene la aduana, la SENAE, ¿verdad? Yo entiendo que todos los puertos ya tienen instalados los escáneres, pero también entiendo que la normativa no exige que se escanee el 100% de la carga. Entonces ahí es un control un poco aleatorio, relativo, y lo que yo siempre he dicho es que mientras no sea toda la carga, el control no va a ser tan eficaz. Ahora, ingeniero, con respecto al tema de la situación actual del país, se habla mucho sobre... el otro día estaba, o sea, no sé si le podemos adentrarnos en este tema, pero por ejemplo la inauguración de este nuevo puerto allá en Perú, ¿no? ¿Verdad? Con la mancomunidad con China y todas las cuestiones, y se hablaba que eso a nosotros nos va a dejar cao, que a los puertos de Chile también nos iba a dejar cao. ¿Usted cree que va a ser así? ¿Cuál es la situación actual del sistema portuario del Ecuador? Bueno, el puerto que usted menciona es el puerto de Chancay, es una inversión bastante relevante que supera los 3.000 millones, es una alianza entre la Línea Naviera Cosco y el grupo minero Volcán peruano. Yo no lo veo como una amenaza, gracias a Dios, para Ecuador, lo veo como un puerto complementario. O sea, la intención de este puerto es que las naves alijen la carga directamente, que salen de China y puedan ir a Chancay, evitando alijar carga en Estados Unidos o en México, acortando una semana el viaje. Usted multiplique los $30.000 por día que vale un barco por los 7 días, por el número de viajes que puedan hacer los barcos de esa línea. Es mucho dinero, pero la dinámica del Ecuador realmente se convierte en un proveedor de ese puerto, porque le voy a poner un ejemplo. Nuestro camarón ahora se va en un barco directo a China. Lo que va a pasar es que vamos nosotros a comenzar a alimentar en barcos pequeños a Chancay y se va a hacer un alije y se hace una restiva, una nave más grande que se irá para China. Porque actualmente, si fuera una amenaza, tuviera que existir una carga en el Ecuador de importación y exportación que se pueda ir por vía terrestre y que siga siendo rentable. Eso no existe ahorita, Omar, así que yo no lo veo como una amenaza, lo veo como un complemento. ¿Y económicamente para nuestros productores también se daría una ventaja? Yo creo que pudiera haber de repente más dinamismo, más tránsito, más opciones, pero como le digo, ir directamente yo no lo veo rentable. Primero por la distancia y segundo porque no nos olvidemos que el combustible en Perú no es subsidiado, a diferencia de Ecuador. Entonces realmente no vamos a poder llegar, vamos a poder llegar por agua. Ya, ok. Ahora, Pablo, le preguntaba, ¿cuál es la situación portuaria del Ecuador? No sé si usted también me ayuda a absolver esta duda. Hace como un mes o 2 meses, en varios medios de comunicación se veía temas de largas filas, ¿no? Era como que había una congestión, sobre todo en los puertos de Guayaquil, en donde se hablaba de problemas de logística, en algunos casos que había problemas por seguridad. Bueno, y también se veían que al tiempo de que estaban haciendo filas eran asaltados, lamentablemente, muchos de los trailers. ¿Cuál era la situación y si se ha podido solucionar ese inconveniente? A ver, repasemos brevemente las 4 autoridades portuarias, ¿no? Comencemos por Guayaquil, Manta, Esmeralda y Puerto Bolívar. La Esmeraldas, ese es un puerto que acaba de ser dragado, gracias a la gestión del exministro Herrera.
este puerto está en vía de concesionarse, es decir, está dentro de el listado del catastro de alianzas público-privadas, y es un puerto que va de la mano con la concesión minera de Cascabel, si no me equivoco, y por ahí tiene que exportarse pues, el cobre que se extraiga. Entonces, yo calculo que unos 2 años tiene que estar delegado ese puerto a un privado, pero actualmente está en manos del Estado, y ya sabemos que históricamente el Estado no es un buen administrador, ¿verdad? Entonces, diría que Esmeraldas está en proceso de licitarse. Si nos vamos a Puerto Bolívar, Gilport ha hecho una inversión relevante de unos $400 millones, por la cual la minera Ecuacorriente está sacando, pues ese era un puerto bananero, hoy en día también es un puerto multipropósito, se está sacando este año casi 800.000 toneladas de cobre, no es algo menor, es decir, los deberes están hechos en Puerto Bolívar, a pesar de las noticias, digamos, de que está pues azotado por la delincuencia del narcotráfico, el puerto está operativo, ¿verdad? En Manta, el gobierno actual, yo sí le reconozco y felicito al gobierno por haber renegociado el contrato, ha mejorado las condiciones con la concesionaria, y ahora la tasa del Estado ha mejorado al 7.5% de lo que factura el puerto. No olvidemos que este puerto, cuando fue concesionado como una expectativa de la refinería del Pacífico. Lastimosamente, pues eso no prosperó y el puerto tuvo que reinventarse y pasar de un proyectado de contenedores y pasar a ser un puerto granelero, carrero. Baja mucho todos los vehículos que vienen al Ecuador, ¿verdad? A pesar de eso, es una concesión que pienso que es exitosa y con la renegociación pues es beneficiosa para ambas partes. Y terminando con Guayaquil, que maneja el 90% de la carga no petrolera, aquí quiero recalcar que lo más relevante ahorita es la inversión en DP World Posorja de $140 millones para poder ampliar 300 metros su muelle. Es decir, con la migración de la naviera Maersk de Contecón a Posorja, ha habido un adelanto de estas inversiones. Esto creará más trabajo y prosperidad. Y para mí tenemos 3 desafíos, y con esto aquí culmino, que es licitar la terminal de granos y multipropósito. Entiendo que está en proceso de APP también, de alianza público-privada. Yo estimo aquí un CAPEX de unos $100 millones sin ningún problema. También tenemos el quinto puente, que entiendo que el gobierno actual, al cual también felicito, ha adjudicado la vialidad a la prefectura. La vialidad, pero el puente per se, que son casi 4 kilómetros de puente, es una alianza público-privada por lo menos de 1.400 millones de dólares, que es lo que yo he visto en los documentos. Y ahí tenemos otro challenge, digamos, que es el dragado de los 15 metros del canal para estar a la par con Posorja. Como el quinto puente todavía no existe, por eso es que vemos este colapso en ciertas terminales de los vehículos que usted me comentaba, de estas 30 horas de espera, ¿verdad? Falta la ampliación de vías, no tiene por dónde desfogar. La perimetral actualmente es una vía que está colapsada, ya dejó de ser hace muchos años una vía rápida, una vía que tiene semáforos, una vía que tiene vendedores ambulantes, ya no está en categoría de vía rápida. Entonces, este es el mejor gatillador o la mejor evidencia para poder comenzar con el quinto puente, que yo entiendo eso está enrumbado, está demorado, pero está enrumbado, pero necesitamos el quinto puente porque realmente para mí es la obra de infraestructura más importante o más relevante del país. Nosotros no nos podemos quedar en la repotenciación de los puertos, es decir, hemos trabajado en dragado, hemos trabajado en hacer nuevas terminales, nuevos muelles, hemos trabajado también en hacer almacenamiento, pero nos falta el multimodalismo, es decir, este es lo que va a culminar, lo que va a permitir que el comercio exterior funcione, dado que la carga sigue creciendo un 6-7% anual en Guayaquil. Ingeniero, ¿cómo está? María José de Luca le saluda. Usted ha ido mencionando justamente las concesiones que se han venido realizando, ¿verdad? Pienso ahora en la capacidad del Estado que tiene para supervisar y regular efectivamente estas concesiones privadas ya instaladas o nuevas y a largo plazo. ¿Cómo usted ve este potencial regulatorio? Bueno, yo creo que lo que todo gobierno debería, un vector, digamos, es tratar de delegar la mayor cantidad de servicios posibles a un privado, dado que el Estado pues, hoy en día no tiene la capacidad administrativa y no tiene los recursos. Y esto aplica para puertos, aeropuertos, carreteras, como decía Omar también.
¿verdad? Y hay una secretaría que se creó en el gobierno del expresidente Lasso, que es la Secretaría de Inversión Público-Privada. Luego tú tienes las concesiones y han habido modelos exitosos. Veamos en el caso de Consegua, Connorte. O sea, antes de la delegación de las carreteras era paupérrimo realmente ver las condiciones, ¿verdad? Hoy en día pues las carreteras están funcionando y tienes tu ente de control. Entonces yo pienso que de repente el día de mañana se pudiera delegar más servicios públicos. Le voy a poner como ejemplo el municipio de Guayaquil, o sea, un poco el legado que nos deja el expresidente Febres Cordero y el exalcalde Nebot, es que el municipio funciona, pero en gran parte funciona porque sus servicios están delegados a un privado. La recolección de basura, el servicio de agua potable, el Malecón 2000. Entonces, es un poco usted blinda la entidad más allá al personaje de turno, a la ideología. Entonces, se imagina poder replicar eso al día de mañana a nivel país, que los sectores estratégicos realmente estén delegados y el Estado sea ese ente que controle, pero que el presidente de turno sea un administrador de flujos, es decir, que no pueda venir alguien a decir, a cambiar todo o a refundar el país, simplemente va a administrar un flujo, pero las cosas funcionarían. Si el sistema si el sector eléctrico estuviera delegado a un privado, como fue al inicio, en sus principios, pues George Capwell hizo las inversiones y era impensable que se vaya la luz, ¿verdad? Y eso es un poco, y le invito un poco a soñar, María José, se imagina que el día de mañana ciertos hospitales del Seguro Social, sin que le cueste más al afiliado, pueden estar administrados por grupos nacionales o internacionales y las cosas funcionan. Entonces, eso es un poco lo que yo creo que hay que trabajar como un proyecto país, o sea, debería ser algo en común de los 16 candidatos a la presidencia. Sí, y tendría en todo caso, usted dice, el Estado que velar fuertemente en todo caso como, digamos, veedor del bienestar de los ecuatorianos, sería su papel. Correcto, porque está delegando solo la administración, o sea, hay que diferenciar entre privatización y concesión. En el sistema portuario, las concesiones y las alianzas público-privadas está delegado solo a la administración. Ese bien le revierte al Estado y le pertenece a los ecuatorianos. Los accionistas somos nosotros. Ya no vamos a cometer el error como lo hizo Chile, que él sí privatizó la mayoría de los servicios públicos, pero eso para mí, uno jamás tiene que delegarle a un privado lo estratégico a nivel de privatización. Tú puedes delegar el servicio, pero no privatizar, porque eso sí compromete, digamos, la soberanía, y hay bienes que son y servicios que son estratégicos. Hay que diferenciar eso ahí. Correcto, y no solamente el bienestar. Pienso ahora en un tema que a veces no se toca, como es el tema ambiental. ¿Qué papel usted cree que pudieran jugar estas concesiones en la sostenibilidad y la implementación de prácticas más ecológicas, por ejemplo, en los puertos del Ecuador? Mire, el tema ambiental es súper importante. Mire lo que ha pasado con más de 50.000 hectáreas, que ya sea por gente pues, que no está en otros temas o por sequía, pero en todo caso en el COIP no está todavía tipificado como delito ambiental una sanción fuerte. Por eso es que hay como una especie de ahí de agujero negro y se aprovechan, pero yo sí creo que tiene que ser reformada la ley. Mire el estero salado como está, y eso es gran parte por la contaminación de las industrias. Es decir, hay unos estudios que indican que si las industrias trataran sus aguas de una mejor manera o dejaran de contaminar el salado en alguna época, hace 80, 100 años, era transparente. O sea, yo me acuerdo cuando yo era pequeño, yo vivía al salado y la gente esquiaba el fin de semana. Entonces, pero mientras no esté tipificado como delito ambiental y la gente pueda decir, bueno, contamino, pero no pasa nada, yo creo que eso no va a cambiar. Y sí creo que yo hago panel en una radio los días miércoles por las tardes, y creo que algún asambleísta, no recuerdo el partido, había presentado una propuesta. O sea que sí tiene que ir de la mano el tema ambiental, porque la verdad es que tiene que haber sostenibilidad. No puede haber una producción desmedida sin responsabilidad social. Es muy importante. Perfecto. Ingeniero Pablo Rizo, experto portuario. Solamente para cerrar, Pablo, y retomando lo primero que habíamos dicho, lamentablemente, si bien se ha estado haciendo operativos y todo, todavía estamos teniendo estas cargas contaminadas que están llegando,
Y van manchando también nuestro nombre. Seamos sinceros, por ejemplo, la otra vez, una de las mayores incautaciones que se habían hecho en Europa justamente había salido uno de los puertos nuestros. ¿Qué se necesita urgentemente para tener más control? Ojo, hasta las grandes potencias siempre se le pasan, digamos, de cada 10, 3, 4 o 5 pueden que ser que salgan contaminadas, pero ¿qué necesitamos nosotros para tener mayores controles dentro de nuestros puertos? Mire, el Ecuador es una víctima los puertos ecuatorianos son una víctima del narcotráfico, lastimosamente. O sea, el Ecuador no es ni productor ni consumidor de estas sustancias, y la demanda se genera en Estados Unidos y Europa. Es decir, que el problema está allá. Ellos son los que generan este problema. Yo lo que recomendaría es que hagan acuerdo de puertos hermanos para tener asistencia internacional, porque veo que esto se sale de las manos. Es decir, esta gente cuenta con casi recursos ilimitados y la verdad es que necesitamos la ayuda de otros puertos, y a mí me parece bien que hagan este hallazgo, así como hallaron 13 toneladas en este puerto español. Creo que a los 5 días hallaron $20 millones en efectivo en un departamento en Madrid de un jefe de policía allá. Entonces, es decir, es un tema muy complejo, pero yo entiendo que ciertos exportadores de banano que van a Europa escanean la carga por segunda vez y hacen un puerto previo y ahí hacen un segundo barrido. O sea que tenemos las herramientas, pero yo pienso que tienes que trabajar en conjunto con el puerto de destino. No se puede seguir señalando que Ecuador, cuando hay que entender que Ecuador también es una víctima, ¿no? O sea, nadie construye un puerto para transportar droga, obviamente. Claro, con la idea de exportar este tipo de carga. O sea, tú lo construyes para un servicio al barco, para resolver un problema, pero es decir... No hay un ente regional, Pablo, no hay un ente regional portuario como para poder ir uniendo esfuerzos para este tipo de situaciones. Desconozco, le soy sincero, yo no lo he visto. Yo lo que haría es como, o sea, a ver, que el Ministerio de Transporte, que tiene la rectoría portuaria, trate de hacer cada autoridad portuaria alianzas con los puertos de destino para trabajar en conjunto y coger esas mejores praxis de ellos, digamos. Claro. Pero necesitamos ayuda internacional realmente, o sea, porque por más de que nos esforcemos nosotros, yo veo que igual la cosa sigue igual o peor realmente, o sea, está bien, o sea, yo creo que uno de los grandes méritos del presidente Noboa es que les ha dado guerra y ha incautado bastante, ¿no? Pero igual el tema sigue. Sí. Ese es el tema. Necesitamos ayuda. Perfecto, Pablo. Muchísimas gracias por su tiempo. Tenga un excelente día. Pablo Rizo, hemos tenido consultor portuario, expresidente del directorio de Autoridad Portuaria. Muchísimas gracias, ingeniero. Tenga un excelente día. Cuídese.